Crop factor, factor de recorte, full frame. ¿Has escuchado estos términos? Hoy te voy a explicar qué significan y cómo funcionan. Seguramente estás viendo un cambio drástico en el video. Lo que estás viendo es mi imagen en el plano focal de una cámara Nikon F2, una cámara de película de 35 milímetros. Por eso me ves de cabeza, porque así es como se registra la imagen en la película o el sensor de cualquier cámara. Vamos a enderezar esto. El encuadre que ves lo estoy logrando con un objetivo de 50 milímetros y estoy usando un acrílico lijado como pantalla de enfoque. Por eso tal vez veas ciertos rayones en la imagen, no les prestes atención. Lo importante aquí es el rectángulo que estás viendo, el encuadre. Ese rectángulo tiene un tamaño físico de 36 milímetros por 24 milímetros y es el tamaño estándar para una fotografía tomada en película de 35 milímetros. Así es, estamos volviendo al origen, a la película. Este encuadre es el campo visual que nos da un lente de 50 milímetros a la distancia a la que estoy tomando el video. Cualquier cámara reflex de película con un lente de 50 milímetros colocada a esta misma distancia nos va a dar un encuadre igual o casi igual, ya sea la Exacta 1 de 1936 o una Nikon FM10 que acaba de salir de la fábrica el año pasado. Si usan un objetivo de 50 milímetros y se colocan a la misma distancia, ambas cámaras van a captar una imagen con un campo visual prácticamente igual. En el mundo digital, para obtener este mismo encuadre con ese mismo lente a esa misma distancia, va a ser necesaria una cámara con un sensor full frame, un sensor de cuadro completo. Eso es lo que significa full frame. El sensor tiene el mismo tamaño que el cuadro usado para tomar fotos en película de 35 milímetros, por lo que una cámara digital full frame con un lente de 50 milímetros colocada a la misma distancia que esta F2 captaría el mismo campo visual. ¿Qué pasa con las cámaras que no son full frame? Vamos a verlo. Usamos la misma cámara F2 con el mismo objetivo a la misma distancia y solo cambiamos la pantalla de enfoque, y con un marco rojo he señalado el tamaño del sensor digital APS-C o DX en Nikon. Vamos a ver qué pasa. A través del rojo seguimos viendo el encuadre original, pero todo lo que se encuentra en esa zona roja es imagen perdida y solo lo que está en el área clara es lo que va a aparecer en una fotografía tomada por una cámara con un sensor APS-C, con ese lente a esa misma distancia. Es decir, obtenemos una imagen recortada con respecto al cuadro completo o full frame para película de 35 milímetros o sensor digital. Esta pérdida de imagen, ese recorte, es el famoso factor de recorte o crop factor en inglés. Ese factor se representa con un número que se obtiene dividiendo la diagonal del cuadro completo entre la diagonal del cuadro recortado. En el caso que estamos viendo, el factor es de 1.5. Eso es lo que significa cuando nos dicen que tal sensor tiene un factor de recorte de X número. La diagonal grande se divide entre la diagonal pequeña. Pero no nos vamos a enfocar en la matemática, vamos a verlo y de paso vamos a echar abajo una idea común que es bastante errónea. Con un sensor APS-C, tu lente de 50 milímetros se transforma en un 80 milímetros. Falso, y lo estás viendo. El lente no se transforma, sigue siendo un lente de 50 milímetros y sigue captando el mismo encuadre a esa distancia. Es el sensor el que no puede captar toda la imagen por su tamaño, pero como puedes ver en el marco rojo, esa imagen existe. Lo mismo pasaría con un sensor micro 4 tercios. Se capta una imagen aún más recortada, pero nada ha cambiado. El lente sigue siendo igual, la distancia sigue siendo igual y la imagen a cuadro completo sigue siendo igual. Lo que está sucediendo es que al usar una cámara con un sensor APS-C o más pequeño, el campo visual del lente de 50 milímetros se está recortando de tal manera que es similar al que tendría un lente de 75 milímetros en una cámara de 35 milímetros de película o digital full frame. Si hablamos de una cámara micro 4 tercios con factor de recorte 2,
ese campo de visión sería similar al de un lente de 100 milímetros en una cámara de 35 milímetros o full frame. Pero es solo eso, una cuestión visual, un recorte de imagen. El lente sigue manteniendo sus propiedades, no se transforma, solo se recorta su campo visual de acuerdo al factor de recorte. Para lograr un encuadre similar al del cuadro completo, con este recorte de imagen, bastará con alejar la cámara. Ese cambio de distancia tiene efectos sobre la profundidad de campo y de ahí se derivan muchos más temas de discusión sobre los sensores pequeños contra el sensor full frame. Pero ese es tema para otro video. Lo que me interesaba ahora era mostrar visualmente de qué se trata ese factor de recorte. ¿Cuánto influye esto en tus fotografías? Va a depender de lo que hagas y de qué cámara tengas. Por ejemplo, este video está tomado con ese lente de 50 milímetros que usamos anteriormente, con una cámara con factor de recorte de 2.88. Obviamente con la cámara mucho más lejos. Debes tenerlo en cuenta para no encontrarte con sorpresas con el campo visual de tu toma o cuando vayas a comprar un lente para tu cámara full frame. Fijarte que no estés comprando un lente para un sensor crop o que está diseñado para un sensor más pequeño. Vamos a ir platicando poco a poco sobre todo esto en videos posteriores. Por el momento simplemente toma fotografías ocupándote únicamente de lo que ves en el visor de tu cámara. Si crees que este tema surgió con la fotografía digital, veamos el cuadro que pertenece a la película de 35 milímetros, 36 por 24 milímetros. Ahora veamos el negativo de película de 8 milímetros para cine, 16 milímetros para cine, formato 110, 35 milímetros para cine, medio formato 645, 6x6, 6x7, gran formato 4x5 pulgadas, 8x10 pulgadas. Quizás ese tamaño es el que deberíamos llamar full frame. Como ves, solo hemos hablado de película, nada digital. El tema del factor de recorte siempre ha existido y como fotógrafo o cinefotógrafo en algún momento te vas a enfrentar a él. Mientras tanto, lo repito, ocúpate de lo que ves en el visor y toma las mejores fotografías. No olvides suscribirte al canal, compartirlo en tus redes sociales y darle me gusta para que llegue a muchas más personas. Yo soy Efren, nos vemos en el siguiente video.